El sonido de los 70, ya cuando se estaba dejando el blanco y negro y empezaba un poquito el color medio amarillento en la televisión. Ese era el sonido bien captado por una agrupación nicaragüense llamada Grupo Cadejo, pero con K. Me apareció, fíjate, me compartieron, voy a investigar bien, una agrupación parece de chavalos, que se llaman Cadejo también. Tiene una melodía bien bonita, dedicada a una región de nuestro país, bastante romanticona para la, ¿cómo te dijera yo? Para describir una ciudad, pues, o un lugar. No sé, me parece que cuando uno va a describir un lugar, tiene sus melodillitas y eso, pero me suena un poquito muy romántica. Pero en realidad no la he escuchado muy bien, pero ya me la mandaron y me llamó la atención que se llama Cadejo, el dúo, pero es con C, el nombre. ¿Cómo estamos, Tito? ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Bien. Sí. Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Recuerda también que lo de Cadejo es muy nacional. Sí. Son de esos personajes, ¿verdad? A ver, ficticios. Sí, leyendas. Leyendas ficticias, ¿no? Exactamente, sí. Populares muy nicaragüenses. Sí. No sé si en otros países... No, todos los países tienen leyendas. Habrá un Cadejo. Sí, todos los países tienen leyendas. Pero el de nuestro está... Yo creo que el Cadejo es único aquí. El Cadejo está... La Mocuana, que es el cerro, a propósito de que hay un grupo que es este nombre. Sí. Pero vamos a ver, estos muchachos son de ahorita, Sí. Habría que ver. Voy a revisar, te lo voy a compartir para que lo analicemos, ¿te parece? Perfecto, claro que sí, hombre. Para que estemos ahí. Para eso estamos aquí, don Omar García. Y gracias a la gente que nos envía material para revisarlo y poderlo compartir en los programas que tiene la radio, que tiene la primerísima. Y es bueno que nos... Corina Machado es una de ellas. Corina Quintanilla. Ajá. Corina es una de ellas, que siempre material. Vive mandando, y sobre todo de los grupos, ¿verdad? Solicitando también que hablemos de las agrupaciones, sobre todo. Okay. Te gusta la música viejita también. Bueno, hoy vamos a hacer algo variado porque tenemos varios temas, Tito. Está el fallecimiento de figuras internacionales en este mes de noviembre y figuras nacionales también. Sí, ya estaban arriba de los 70, 80 incluso, 90, creo. La semana pasada fue, ver que hablamos de un tema, ¿cuánto tenía? 91. El caso de don Alejandro, el del abuelito y la niña. Sí, del tema abuelito. Abuelito, sí, un poquito 91 más o menos. Sí, hombre, nos está golpeando la parca otra vez. Fuertemente. Ok, entonces ¿con qué comenzamos? Comenzamos con lo nacional. Con las fotos que tenemos ya. Con lo nacional, falleció, hombre, lamentablemente esta semana nos sorprendió don Luis Ramón Urbina. Hombre, entonces la pregunta de cajón, ¿quién es Luis Ramón Urbina? Porque mucha gente así no lo adivina. Fue vocalista del grupo Los Ángeles Indómitos. No fue integrante como tal, sino que sucede que se dio un espectro alrededor de esto. Un grupo, voy Gas, mire, yo tengo una canción. Ok. ¿Verdad? Sí, como puede ser cualquier artista. Sí, cualquier músico, exacto. Pero en Nicaragua, hombre, se dio como varios casos. El primero que me recuerda rápido así es Connie, con los Bad Boys. Tony Mena, que nunca fue integrante de los Bad Boys, aunque se diga lo contrario en otro lugar, están mintiendo. Sí. Entonces, son situaciones. En estos programas las podemos explicar. De Luis Ramón Urbina es que se acercó a Los Ángeles Indómitos. Este es un grupo que eran de la calle 15 de septiembre. Ni te digo porque no conociste. No. Pero lo has visto en fotos, ¿no? La famosa calle 15, que es la calle más larga. Los Ángeles Indómitos. Los Ángeles Indómitos, que es la calle que va a dar desde donde nace la calle, carretera aquí, por la loma de Chico Pelón, hasta llegar exactamente al portón del cementerio occidental, o el cementerio general. Es la calle más larga que había en aquel tiempo, una de las más largas. Ahí te mandé la foto, Juan, de Los Ángeles Indómitos, para que si la podemos compartir ahí. Recuerden que estamos en Primerísima Nicaragua en Facebook. Para la gente que le gusta este segmento, puede platicar con nosotros, puede enviarnos también comentarios o alguna foto, puede compartir también o hacer alguna consulta. Entonces, el grupo son los hermanos Salazar, ¿verdad? El caso de su integrante Manuel Melvin, muy conocidos, por cierto, y estaba también un tercer elemento de esta familia, que era precisamente
digamos, de un perfil más bajo, Bernardo, porque era el menor, ¿verdad? Ujú. Entonces, los tres hermanos formaron un grupo y los oí sonar porque casi eran vecinos de mi abuelo, ¿ve? En la calle 15. Entonces, oía yo la bulla ahí, porque se oye ¿verdad? El voz, El ensayo. el ensayo. Ajá. Entonces, esa era la casa de ellos. Y se aparece don Luis Ramón Urbina, que a proponerles un tema. Entonces dijeron, ok, vamos a grabarlo. Y la canción se llama Eso que importa. Eso que importa. ¿Ve? Y fue parecido al otro caso del señor, ¿no? Logró su disco. Exacto, entonces, pero aquí viene, ¿en qué se parece a ese caso de otros? Ajá. Yo la canto con esa condición. Yo les doy la letra, pero yo la canto. Ajá. Ellos dieron, ok, no tenían todavía grabación. Y el reverso es la gallinita a tipo de cumbia. Ujú. Pero lo que ellos interesaban era el A. Acuérdate que siempre El A, el B fue el relleno toda la sí. vida. El A es el que va a pegar en la radio. Sí, Lo que ellos entonces, piensan que es carnita, como dicen popularmente. La esa es la que carnita, ponen. ajá, como se dice, Sí. popularmente. Entonces, el grupo lo terminó de completar José Domingo Domínguez, Ujú. el primo del Chapo, en la batería. Y el bajo era un muchacho apellido Plazaola. Sí, era un grupo pequeño, 2 guitarras, bajo, batería, pero de repente sale el órgano. Porque el órgano también ya empezó al inicio del 70 como a ser parte fundamental de los conjuntos De la agrupación. y de los conjuntos. Primero era guitarra, bajo Primero y batería. eran 2 guitarras, bajo y batería. Sí. Ya andaba el órgano, pero no era la moda porque los Beatles no lo tenían como Sí. tal. Entonces ya en el 70, 71, 72, Fueron en mejorando el adelante, los conjuntos dijeron, no hombre, la organeta es fundamental por aquello Sí. de él, la melodía y también los acordes, etc. Y un lleno que daba el órgano. Entonces, años después, muy poco tengo digamos, la biografía pues, de este señor, la verdad. Una vez me quise acercar a él, pero bueno, no miré que No tenía mucho mostró interés. mucho interés. Él trabajaba para una emisora donde tenía un programa que se llamaba Aurora Musical, ¿verdad? Por cierto, que él mucho difundía la música del campo, Ujú. la música campiña, Ajá. lo que conocemos nosotros, la música Regional. folclórica, pues. Música Pero no es regional. así, vos sabés. Sí. Es la música regional, tríos, mariachi, y de vez en cuando, hombre, pues sonaba música así de Santa Fe, su propia canción de él y otros artistas. Ujú. Era Aurora Nicaragüense los domingos muy de madrugada, pues. Entonces, a Tenía veces su lo oía. público. Tenía Sí, su claro. público de fin de Y ahí semana. oías Auto de la Rocha, Sí. al trío Solotlán, etcétera. Pero sobre todo, entonces, queda este recuerdo, porque sí grabó con los peludos, pues. Ujú. Don Luis Ramón Urbina, que tiene familiaridad con este muchacho, hombre, Ricardo Ochoa. Era como su papá. Ah, Ricardo Ochoa trabajó aquí con Sí, nosotros. sí, hombre, en la controlista. primerísima. ¿Eh? Aquí lo preparamos. Ajá, imagínate. Sí. Sí. Aquí mucha gente ha pasado, ¿verdad, Juan Ha Hernández? sido escuelita. Aquí ha sido una escuela. Lo que pasa es que hay gente que no es el caso de Rocha. Hay otra gente que ignoran totalmente. Rigo Solís, por ejemplo, tiene un montón de muchachos ¿Alumnos? que no son alumnos, pues, pero es que Pero vinieron. los muchachos, algunos dicen son profesores, algunos dicen que no, pues, que no son profesores. Les da el chance, porque cuando vos querés estar en radio, querés una oportunidad, ¿sí o no? Andás tocando las ¿Te puertas. digo algo? Ajá, Ahí está Juan. sí. Yo estoy aprendiendo aquí. Exacto, pero Yo estoy lo aprendiendo. que te quiero decir es eso, aquí en la primerísima, y no Es una que, escuela, hombre. no es que estemos reclamando ni nada, Sí. pero aquí hay muchos que han pasado. Rigo Solís debe tener como unos 20, no sé, que aquí se hicieron, o sea, que no Por sabían eso. absolutamente nada de béisbol ni nada, y no sé, a veces se les olvida, pues tampoco lo van a andar repitiendo a cada rato, ¿verdad? Pero eso así es, y aquí hay muchos profesionales de otras áreas Así es. de la comunicación que han pasado por Radio La Primerísima. Aquí estamos presentes. Exacto, vos sos otro. Aquí estamos Sí. aprendiendo. Ok. De los mayorcitos. Que no estás tan chavalo, pero te estamos dando la oportunidad. Ok, entonces tenemos ya, y mira, ahí está la foto. En primerísima Nicaragua tenemos la foto. Sí, No, ahí estamos. la quitaste, volver a ponerla, donde está el disco y el señor. En primerísima Nicaragua. Para que vean que estamos interactuando con
con fotografías que aquí no estamos inventando. En Primerísima Sí. Nicaragua, en cámara, en video, vamos a poner la foto del amigo. Esa foto de él, quiero agradecer a Carlos Vargas, al hijo de Carlos Vargas Jr., a Carlos Vargas Jr., que nos las envió a nosotros, pues, ¿verdad? Compartiendo esa foto, porque acuérdate que esta es una foto familiar, parece, pues. Sí. Entonces, en lo personal, a mí no me gusta meterme mucho ya con vida propia, sino más artística. Lo ¿me público, explico? lo público. Una foto con el conjunto sí es pública, pues. Ajá. Pero bueno, él. Pero si alguien nos está viendo ahorita y dice, ¿por qué están hablando de ese disco de este señor? Ah, exacto, porque ese es don Luis Ajá. Ramón Urbina, quien grabó con Los Ángeles Indómitos, un conjunto de la capital, Eso que importa, y el reverso es La Gallinita. Pero nos vamos a enfocar en esto, Eso que importa, porque ya andaban buscando, era el 70-71, Ajá. que estaban los Clark, con El amor que no es para mí, los Baladitas electrónicas. Los Panzer Palmera, Ajá. todavía se oía Palabras con los Bárbaros. Todas esas son etcétera. canciones internacionales. Exacto. No, Sí. pero balada. Sí, pero y balada. tocadas por nuestro conjunto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Los Ángeles Indómitos querían entrar a ese, digamos, movimiento de grupo. Ujú. Meterse. Donde una canción iba a pegar. Sí, En el caso, 2 años después o 3 años después, los Hammer con Mi Gran Amor, sí. etcétera, ¿no? Pero te digo, los Clark, los Panzer estaban en ese momento arrasando duro. Ujú. También con los Granadinos. Ok. ¿Ve? Entonces, ese era apostar a una balada, pues. Eso es lo que te quiero decir. Que sonara en la radio. Que anduvieran caminando y le digan, mira, oye, esa es mi y que canción. fuera un éxito y dijeran, Los Ángeles Indómitos como tal. Sí. Mira, no lo lograron, pero tampoco quedaron fuera de la historia. Si no, no estuviéramos hablando O sea, de ellos. sonó algo. Sonó algo, Ajá. pero vino el terremoto y Ok. eso puso fuera muchas cosas. De hecho, Los Ángeles Indómitos ya no volvieron a hacer lo mismo años después. El grupo siguió y los hermanos Salazar, caso de Melvin y Manuel, se separaron. Ujú. Ahí nació Manuel con un grupo llamado los Mayas. Y Melvin siguió con Los Ángeles Indómitos. Mira, estos eran los dueños de Refresco Salazar, famoso, porque se trasladó a La Brisa y ahí estaba cerca el Goyena. Sí. O si no, preguntarle a los goyenistas de aquella época, ¿verdad? Después del terremoto, o más bien después del 79, porque acuérdate que el Goyena Ese tipo de se antojos. fue a la zona del Sumen. Ese tipo de antojos y marcas te delatan. Es que Refresco Salazar era un punto de referencia donde los goyenistas salían el viernes, Ajá. ¿no? Era jueves, espérame, o miércoles. ¿Por Toda qué? la semana Y toda la salían a semana. las 5 de la tarde de clase Ajá. a refrescarse, como vos decís, Sí. y ponían música, Ajá. porque los instrumentos o los parlantes eran del conjunto Los Ángeles Ahí, y Indómitos. lo aprovechaban. Y En lo ese tiempo no aprovechaban. había tantos parlantes como ahora, ¿no? No, el conjunto tenía su Sí. equipito bueno. Por eso te digo, pero no era cualquiera el que podía sonar música a un volumen más o menos para no era cualquier un gran exacto, público. exacto. Y la gente se fue haciendo más la conglomeración de chavalos oye, que hacían concursos de baile. Sí. Ya, estábamos el Hustler, el John Travolta, Sí. etcétera. Y las competencias. Sí, Que eso la me lo cuentan competen- los mayores Las competencias siguieron incluso en los años 80, ¿verdad, Juan Hernández? Que la gente hacía competencias de breakdance. cuando apareció el break. ¿Verdad que aquí habían, eso parece que era venía en la mente de la gente? Porque ahora vos no mirás competencias de baile. Pero, de breakdance y eso sí había. Había Pero, un círculo. pero ¿cuándo terminó eso de las competencias Cuando de los terminó el bailes? breakdance. Pasó Ya de no moda. hubo nada más, ¿verdad? No, vino la lambada y Sí. otro rollo. El cual, sí, Luis Enrique Guerrero, que trabajó con nosotros, Ah, sí. era de esos grupos de El peloncito. competencia. Sí. Y el otro que tenemos, pero eso es con coreografía de los chicos y los menudos, es Carlos Javier. Bueno, Carlos Y- Javier y Guevara. música disco. Después se terminó eso, Mar, cuando Sí. llegó la música que no es música. La música que no es música. Pero es cierto, antes era común. Sí. Y yo recuerdo en Estados Unidos, en esos barrios, el breakdance era así. Hacías una rueda y la gente Es que comenzaba esa era a- así se a hizo aquí también. expresarse. Aquí se hizo igual. Ajá. Era el círculo, los chavalos, entonces salían dos ahí a quebrarse la vida. Ahora no hay ni de perreo. Debería haber de perreo en la No. calle, ¿no crees vos? Si es que no sé por dónde anda la música. Sí, pero ¿cómo sería en una esquina si se ponen a perrear ahí un grupo de personas, Juan? Te quedarías vos haciendo círculo. Pero no está esa onda, ¿verdad? Con la música. Estamos hablando como mayores, fíjate. No, Me te preocupa eso. escuchó ya viejito. Sí, me preocupa eso. Pero Entonces- es cierto, el breakdance sí pegó en los años 80 y la gente hacía competencias hasta en la mu- montaña. La música hasta disco, en la montaña hacían la música competencias. disco no tiene competencia.
No, el breakdance fue muy poco. Es que el breakdance es popular, es callejero. Y es la que- disco es de discoteca. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que el breakdance lo empezaron a ver como para pandilleros. No bailes eso. El que, Sí, sí. en mi Era casa para no se bailaba el era perrito. un sector social. Ey, papá decía, en casa aquí no se baila el perrito. Sí. ¿Se acuerdas ese merengue Sí. de Wilfrido Vargas? Sí. Pero seamos serios, Omar. Volvámonos serios, hombre. Entonces, Ajá. tenemos esta muestra de esta canción. Me gustaría que ya escuchemos la voz de don Luis Ramón Urbina por esto, mira. Ah, ok, vamos a ponerlo en pantalla. Él luego se dedicó a trabajar en radio, pero era como la parte de las emisoras, De difundir música, ¿no? pero más que todo su trabajo era en la discografía, la fonoteca, Ya ordenar. sí, ordenar. ¿no? Y programador. Y ahí aprendió mucho. Ah, claro. Antes los programadores, bueno, no sé, todavía tienen cierta influencia los programadores en la radio, ¿verdad, Juan? Pero los programadores fueron intocables en su tiempo. Aquí había 4 o 5 programadores súper reconocidos, que eran los que hacían los éxitos. Solamente esa era la palabra de ellos. Porque no le podías tocar absolutamente nada. Porque Y te tachaban. No, te decían que no sabía, uno se sentía miserable porque decía, ay, yo no tengo gusto, pues. No, pero te, ¿Ah? te Pero tachaban entonces los uno, long play. pero entonces uno empezó como rebelde y, ay, pues sí, ¿por qué no me dejas escuchar este disco? Puedes poner el otro lado. Y entonces, y yo te lo digo porque yo fui protagónico en eso. Porque la gente te pone, no, es que no puedes poner esa, dice, porque no está programada. El controlista le temblaba a los directores y a los programadores. Claro, entonces, no, en serio, Juan, en serio. ¿Cómo no? Juan dice que no. Cuando tal vez yo recuerdo que sí fue un poquito rebelde en eso. No era porque yo despreciara, pero decía yo, ¿por qué esta canción tiene que ser bonita y esta es mejor que la otra? Me empecé a cuestionar, pero si esta yo la he escuchado y es buena, pongámosla, hombre. No, es que no está programada y ni quiera Dios, te va a correr, te va a mandar un memorando. Quiero hacerte una y empezamos a revelarnos. Quiero hacerte una pregunta, pero no es con intención de poncharte ni nada. Pascal Danel, Ajá. La Playa de los Románticos. La Playa de los Románticos. Entonces, si se hubieran cerrado, Ajá. entonces no hubiera escuchado el reverso que es Kilimanjaro. Exacto. ¿Ves? No, Sí. solo La Playa de los Pero Románticos. seguramente fue porque alguien le dio vuelta. Alguien le dio vuelta. Alguien le dio exacto. vuelta al disco bendito y, está aparece bonito. Y lo Kilimanjaro. llamó. Y no, mire, oiga, no estará bueno este tema que lo pongamos. Exacto. Déjame ver, vamos a analizarlo. Sí, vamos a analizarlo. Vamos a ver si ¿Y sabe quién lo hace? hablamos con la junta directiva ¿Sabe y quién- lo ponemos. ¿Sabe quién lo hace famoso Kilimanjaro? La gente. Sí. Porque la gente es la que ¿Por te qué dice. ahora, digo ahora, pero desde que se inventó el iPod? Ok. Y empezaron la gente a poner su propia música en sus oídos y hacer sus propias listas. Su playlist. Exacto, dejó la radio de ser imponente, porque la éxito, ¿qué decían? Éxito se escribe con éxito. ¿Te acuerdas? Y, Con y X. marcaban todos los discos porque solo vos lo tenías. Y vos eras el que marcaba el éxito. Uy, había usted un eslogan que decía, si no suena en la X, no fue éxito. Sí. Así decía. Sí. Imagínate. Tenía Y un era el gran gusto. poder. Por eso es que los grupos, ahorita que vamos a hablar más adelante de Sí. Jimmy Cliff, Bob Marley andaba tocando puertas de las radios, lo mismo hizo Elvis Presley y muchos otros cantantes que andaban con su disquito, lograban grabar en su disco y se iban donde el locutor. Se iban donde el locutor que tenía Sí. cierta autonomía, él hablaba, vamos a escuchar a este joven que no sé qué es su primer... ¿Cuántos anuncios de eso hemos escuchado? En el mundo de la música que dice, vamos a escuchar a este joven que viene con una música, se le ve bastante bien, vamos a programar. Y a partir de ahí la gente llamaba por teléfono, es convencional que no todo el mundo tenía teléfono en ese tiempo y el éxito empezaba a llamar la atención. Don Chepito Velázquez, representante de los Panzer. Ujú. Amor, se escribe con llanto, palmera, ahí andaba de radio en radio. Presentando. Llegaba bajo ahí, Platicando, bajo el andaba un brazo. rollo de Sí. de discos en un salvequito. Ve, este es el último 45 de los Panzer Sí. en radio. Lo mismo le pasó al autor de Viejo, mi querido viejo. Bueno, Piero. No, el que lo compuso. bueno, el que lo el mero compuso compositor. anduvo de radio en radio. Sí. Y ahí comenzó, ya ves, ahora es un gran éxito. Imagínate, pues. Sí. O sea, tantas cosas que van alrededor de esto. Sí. Entonces, Entonces vamos a ir a la pausa y después Vamos a ir a la pausa. Después vamos a sonar A oír el tema que estamos los demos. proponiendo. ¿Cuántos demos preparamos? No, están todos, no hay problema. Vos solo pedís y ya está, ¿verdad, Juan? se asusta Tito cuando le digo Hoy eso. conocí algo nuevo. Juan Hernández era rebelde, fue. En los controles cuando yo era un niño. Se ponía en la noche tarde, voy a poner este que me dice fulano que Le no lo decía ponga. que no al Chapo. No, que tenía una X. Estaba en la lista de 6 discos y habían varios con una X. Entonces voy a oírle porque este tipo me dice que no suena este. Y me imagino que así descubrimos, Juan. Así descubrimos la música porque no todos teníamos un tocadiscos ni teníamos los discos. Así es. Entonces, ¿cómo descubríamos la música? Oyéndola.
Por eso nosotros pasamos mucho tiempo, Tito. Sí. Todavía creo que en los 90, una buena parte de los 90, que venía un artista y nos decía, es que esta es la que andamos promoviendo, y nos traía el disco completo. Y vos decías 12 canciones, ¿cómo solo voy a oír una? Yo tengo que oírlas todas. Y si vos decías, no, pero es que me gusta la número 3, era un pecado. Es un pecado. Se molestaban. Sí, sí, pero sí, sí. que esa no, y el no artista me parece. sobre todo decía, es que esa es la que quiero que suene, Sí. porque Es también que hay imposición de la es productora, imposición de no la crea. marca, La de la productora empresa. tiene que ver mucho. Sí, si no, Juan Gabriel no se hubiera peleado por sus canciones. Por favor. Es que así es. Así es. Pausa y regresamos. Vamos a continuar aquí en el YouTube. Omar García, Pasión por la Música. Hoy es este día, miércoles, que estamos 26 de noviembre del 2025. Para que nos den like, ¿verdad? Le den ese like, se suscriba con nosotros, no paga ni un peso, nada, ¿no es cierto? Todo es completamente gratis y la campanita a usted le va a sonar, así como a Reinaldo Hernández, por ejemplo, dice, ahí está la campanita sonando. Y ahí le digo, está el doctor Wallace, por ejemplo, que va a entrar en turno, o está Chef Corea, John Corea con ¡Qué rico, rico! Y también tenemos a la diván de la psicóloga. Y por supuesto, Pasión por la Música y Comparemos. Son los programas. Oye, ya tenés toda una revista aquí, Omar García, en tu YouTuber. En el YouTuber, dijeron los chavalos. Bueno, entonces que estamos compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Esta historia, bueno, lamentando el fallecimiento de don Luis Ramón Urbina y de Jimmy Cliff, que vamos a traer más datos y por supuesto detallando la historia de ellos a lo más aproximado musicalmente y de la poca biografía que hay. Les recuerdo pues que el Gran Potro se prepara para estas Navidades, recuerden, ¿verdad? Vamos a ver qué tienen preparados ellos, pero el Gran Potro está ubicado de los semáforos de la colonia 14 de septiembre, 2 cuadras hacia abajo, exactamente en la colonia de Nicaragua, y está ubicado el Gran Potro, abierto de martes a domingo, a partir de las 2 de la tarde en adelante. Y por la noche la fritanga Nica, con todos los sabores que ella ofrece en lo que es la fritanga hasta altas horas de la madrugada. Por supuesto los servicios de bar y restaurante, ¿verdad? Refrescos naturales y karaoke. Todo esto en el Gran Potro, a sus órdenes en la colonia Nicaragua. Bien, vamos a continuar entonces. Mientras nos preparamos, ¿verdad? Hacemos una tripleta ya, prácticamente, porque estamos en Facebook, Primerísima Nicaragua, sí. Además de esto el YouTube y la transmisión en FM de Radio La Primerísima y también en Internet, que puede usted escuchar. Y muy pronto, ¿verdad? Vamos a anexar por acá Radio Alegría. Vamos a estarla pasando para que ustedes conozcan a la voz de don Omar García más estéreo. Bueno, queremos enviar un saludo también pues a ustedes y que estén atentos a todo este año, que ya estamos en la recta final, digamos, todavía pues aguanta el mes de diciembre, que es el mes más alegre, para completar pues una labor de investigación alrededor de nuestros grupos nacionales e internacionales, con fotos, con demos y sobre todo, ¿verdad?, detallando, repito, el buen andar de nuestros artistas, y que a muchos de repente dicen, no lo conocía, pero sí tenía idea quién era, etcétera, o de plano no lo conocían del todo, o decir, bueno, yo lo conozco, entonces ustedes nos escriben ahí y nos ponen sugerencias, o decir, ve, yo conocí a él, porque nosotros sí tomamos en cuenta lo que ustedes nos ponen. Han habido personas adversas y hemos hecho caso pues de lo que ellos hagan, no pasa nada con los adversos, pero también tomamos muy en cuenta gente que quiere colaborar o recordarnos. Por ejemplo, alguien un día esto nos escribió cuando estuvimos hablando estuvimos aquí a Roger. A Roger Bermúdez, que el tecladista fue el hijo de Fernando Martínez. Claro que sí. Don Yangua. Así se llamaba don Fernando Martínez Yangua. Su hijo, Luis Martínez, es el que le acompañó a él en el piano en aquella travesía muy bonita, por cierto, sí, que hizo con Arnulfo Oviedo y otros músicos en la famosa Cabanga, que quedó grabado y que muy pronto, pues más adelante vamos a volver a hablar de esto,
sobrellevemos la agenda que viene en los próximos meses, siempre cargada de historia para ustedes, porque sabemos lo que decimos y en pocas palabras con don Omar García. Y para los que nos ven por primera vez, recuerden, ese like es muy importante y la campanita para que les suene los programas que ustedes quieren. Además, la manito para arriba. Hay solo 3, pero se nos va a ir llenando más gente, poco a poco. Aquí estamos comenzando, apenas llevamos un par de 27 minutos, ni tanto, porque comenzamos a las 11:06. Bueno, estamos listos y preparados. Entonces, mientras se nos viene el cambio, vamos a ver qué dice Juancito. Ahí está Juancito, que hoy aprendí algo. Es rebelde Juancito. Porque yo lo recuerdo que era un niño, obviamente, y oía radio. La nana me dormía, entonces oía Juan Hernández, ese nombre, dije, hombre, me suena. Juan Luis Hernández, pues. Los tiempos del Chapo Domínguez, imagínate. Y muy interesante también porque, Omar, estamos hablando de tópicos alrededor de la radio. Sí. Cómo solo sonaba un tema hasta que sacarle el brillo y habían otros que dormían el sueño de los injustos. Sí, que nunca lo conocimos, pero que de repente ya empezaron a agarrar auge. Por eso es que se hicieron grandes monstruos. Y eso no solo sucede en Nicaragua, sucede en Latinoamérica, en México. Por eso es que hay grandes monstruos de la canción. Hacemos el cambio. De regreso ya con ustedes en las frecuencias 91.7, 105.3 de Radio La Primerísima, la radio de la gente. Estamos en los 40 años también, Tito, de Radio La Primerísima, acordándonos de la influencia y el poder que ha tenido la radio en el ámbito de la música, con el asunto de la programación. Imagínate cuánta música se descubrió hasta después, que tal vez no sonaba tanto, pero si alguien la lograba escuchar y la repetían, pues entonces la canción se volvía un éxito. Creo que estamos tocando algo que solo se vive en unas radios internas. En los secretos de una radio detrás del tornamesa, llamémosle así. Sí, que exacto. había Interioridad. Interioridad, exacto. Detrás del tornamesa. ¿Por qué detrás del tornamesa? Porque ese era el aparato que las radios tenían en aquel momento. Que decía, agarraban el long play y decía, este 7 no, este 7 no. Sí. Creo que en el caso de José José, sí, ese tema, toditos tenían un check, ¿verdad, Juan? Tenían una rayita. Un visto bueno. Me voy a levantar aquí, voy a buscar uno. Si quieres me pones algo ahí, Juan, una foto. Voy a buscar uno solo para enseñarle a la gente de lo que estamos hablando, de los discos que tenemos aquí, para explicarles que era el programador que te mandaba una hojita en la que decía, bueno, ¿cuántas canciones caben en tu programa? 7, 8, 12. Entonces, inmediatamente te ponían los discos, y cuando había una programación libre que le llamaban, vos ya sabías cuáles podías programar porque estaban preaprobadas con un, ¿cómo le llamaban? Un ensayito, una marquita, pues. Una marquita. Y hay unas que decían no rotundamente y otros que decían, pasame el ejemplo, Juan, pasame ese ejemplo. Ese ejemplo que tenés ahí. Este es Ray Conniff. Este es Ray Conniff, imagínate. ¡Epa! Dice, el Continental tiene doble. ¡Qué buena! La canción del pajarito no estaba. ¡Qué bárbaro! La canción del pajarito, el mar estaba. Sí. La pobre gente de París sí estaba. Sí. Música extraña, ¿no? Strange Music. Baila Luciérnaga, nunca la escuchamos. El Tico Tico le gustó, eran bacanaleros. Los blancos riscos de Dover, eso estaba. Safari africano, no. Mañana nunca. Y bueno, Lisboa antigua, aquellos ojos verdes. Entonces, aquí en esta marca que ustedes están viendo, es que se la estoy presentando a los que nos están viendo en YouTube, eso quiere decir que estaba marcadito y que había gente que podía ponerlo. Por ejemplo, si no había un sábado, que no había un programa especial, Juan estaba de turno y decía, hombre, voy a poner algo de Ray Conniff. ¿Qué puedo poner de Ray Conniff? Solo las que estaban marcadas, cualquiera de ellas, las que estaban marcadas. Las que estaban marcadas, te llamaban por teléfono y te decían, ¿quién te dijo que pusieras ese tema? Bueno, es que había... ¿En qué quedamos, Juan? ¿En qué quedamos? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Cómo nos va con Juan? Juan Gabriel, Recuerdos, parte 2. Toditas. Juárez es el número 1. Meche está marcada. El Noa Noa, supermercado. Eternamente agradecido. No lo puso. Y dice no ahí. Mira. Dice no. Ese agradecimiento al público, ¿no? Porque lo esperó tanto tiempo cuando él no hizo disco. ¿Es bonita esta canción? Sí. Eternamente agradecido. José Alfredo Jiménez y le dio gracias a su público. A su público. Y la retomó Vicente Fernández. Como Vicente no podía componer, agarró la de José Alfredo Jiménez para despedirse y para hablar del agradecimiento.
¿Qué no diera yo? Supermercado. En el lado B, recuerdos, no aparece. Recuerdo, ahí está un programador que nos va a decir, me están criticando a mí. Recuerdo, ¿por qué no lo marcaron? No le gusta. Querida, marcada. Bailando, no la ponen. Bésame, está. Tus ojos mexicanos lindos, que es linda canción, sí está marcada. Pero de eso es lo que nos estamos refiriendo. Era gente que sabía de música, ¿no? Vamos a ser realistas. Sí. De todas estas canciones, Querida la quemaron fuertemente. Claro. ¿Ya? Pero no es ese el tema. El tema es que siempre ha habido alguien que... te digo, pero estamos Ahora, hablando sobre... ¿pero era malo lo que ellos este hacían mantenimiento. o estaba bien porque eran los que sabían más de Es que música? había algo también. Acuérdate que estos productos... O hubiera sido más democrático. Estos venían... No, es que no se trata de eso. Tengo un punto de vista diferente. Mira, Ok. aquí venía una imposición internacional también. También, por eso Que- te digo, la disquera... que La disquera decía, Sí. me van a poner esto la y número esto 3, se queda. Sí. Después vamos a promover la otra. Ajá, Sí. exacto. Por eso es que incluso los Pero nosotros artistas, caíamos en esa trampa tonta. ¿sabe qué? Fíjate que ¿O nos pagaban para eso? Vámonos por esto. Ajá. La disquera era la matriz. Sí. Le daba la radio La en dueña aquel de la- momento, de- etcétera. del cantante. Y si la disquera lo decía, entonces, ¿verdad? Había que hacerlo. Pero cuando venían los artistas, nosotros vivimos algo con Santana. La conversación. Los la plática. peludos en el Sí. Estadio Viejo, Soul Sacrifice. Y Santana no andaba ya Soul Sacrifice, andaba What I'm Looking to You Eye. Exacto. Samba Porque Sausalito. no la consideraba Ya importante. no, ellos querían tocar el Welcome, que es el on play blanco. Sí. Entonces no le interesaba a Carlos. Chepito le dice, mira, Aquí Carlos, esa es la que pega. la gente quiere Soul Sacrifice porque querían ellos sentirse Revivir el concierto de Woodstock. Woodstock en Y el entonces 69. ahí está en el video donde dice sacrificio, Sí. sacrificio. Entonces tuvieron que arrancar. ¿Qué tocar esa? Y quien arranca con las tumbas es Chepito. Sí, claro, porque el Nica. Pa, tu, 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 ta. ¿Qué decía Juan? No, que Ah. no pagaba la empresa. ¿Cómo no, Juan? Pagaba. ¿cómo no, hombre? No creas que la payola se inventó. promocionaba Tal el vez, material, tal vez aquí no tanto, pero en otros países sí había. Si no tenías Sí. el disco, te lo daban ellos. Sí, por Exacto. eso, era como un agradecimiento. Eso sí. Pero, Pero había Luciana. pero había luz, hombre, te invitaban a luz. comer, o había algodón, como decían popularmente. Sí. ¿Sabes quién invitaba Sí. a almorzar a los Ajá. controlistas? Era cortesía. Don Jorge Paladino. Claro, no era Él lo tonto. di- Él lo dijo en su. No era biografía. tonto. También invitó. No era tu tiempo, Para que Juan. le pusieran aquel lindo jardín. Ahí sí eras un niño. Sí. Debo decirlo. Sí. Sí, Juancito llegó de 13 años, dice. Ok, vamos entonces con los temas, pues, de Vámonos, pues, Los Ángeles. listo. Los Ángeles Indómitos. Los Ángeles Indómitos de los hermanos Manuel Salazar, Ajá. Melvin Salazar. Melvin actualmente son abogados. Sí, respaldando. A don Luis Ramón Urbina. En la guitarra era Manuel Salazar. En el piano Manuel Salazar. La guitarra era Melvin, aunque los dos se hicieron Sí. pianista organista. Bernardo también los acompañaba. En la batería Domingo Domínguez. Y en el bajo, creo que era este muchacho, era Francisco Juan Plazaola. Ajá. Pero era apellido Plazaola, el bajista del grupo. El tema se llama Eso que importa. Eso que importa. Órgano de iglesia, que ya era sensacional. Pues sí, era ya un Yamaha, porque estos tenían Sí. unos buenos equipos, fíjate, un equipo más o menos, pues, Sí. digamos, de la época, pero está la introducción, y solo me acuerdo ahora, no De- sé por qué se me quedó eso. De Eddie. Esa introducción larga, Sí, la casa hombre. de ¿A qué hora que Tini. comienza a cantar? ¿A qué hora empieza ¿A qué hora empieza a hombre? cantar? Decía Sí. Don Otto, este tipo. Esa es la introducción Esa es la introducción, ¿verdad? de este tema. Sí. Ok, vamos con el El siguiente. siguiente tema. Tipo karaoke, ¿no? El señor, más o menos. Sí, se oye muy bien. Sí. Está muy bien. Pero tampoco extraordinario. Es que lo que pasa es que este tema como tal No requiere mucho. Fue perjudicado por el terremoto. ¿Ya? Por el momento. Claro, porque fue sacado en el 72 y tuvo muy poco tiempo. Pero ¿por qué el terremoto? Porque todo se cayó. Todo se vino Todo abajo. se cae. Sí. Entonces, Eran otras las prioridades. estaba entrando porque también tenía un sonido que no se parece ni a los Panzer, fíjate bien, ni a los Claret, ni a nadie. No. Porque estos grupos sí cuidaban su imagen. Ujú. ¿Verdad? Sonar así y así vamos a sonar. Oigamos el siguiente demo. Ok. Por favor.
siento como que no hubo mucha presencia en la vocalización, fíjate. Sí, O sea, como que le faltó subirle un poquito a la pista. es que de ese él. era su estilo. No, pero ya en la grabación. O sea, como que le faltaba un poquitito más Muy flat. de nivel, sí, Muy más, flat. más por encima de los músicos. No sé, es mi apreciación. También el deterioro del disco, Sí, la sí, época, ¿no? Esto estamos hablando 72, Es que 1972. este tema no ha sido mejorado, vamos a mejorarlo pues, Ajá. pero tiene un poquito el scratch. Pero no, fíjate que no, está bien. Yo lo que sí siento es que hay, la forma de cantarle es muy así, Ajá. línea. No sube, no hay emoción pues, Sí. sino que va más bien como se siente como un relato. Sí. ¿eh? Fíjate que hay varias, yo te he explicado, que conozco varios casos de gente y me imagino que en América Latina habrá muchos casos. Por ejemplo, me dicen una vez en la Sandino, debe haber sido, ¿quién estaba en la Sandino en ese tiempo? Debe haber estado Conrado. Me tiró a Maná y Alejandro Sanz. O sea, no pensó que en ese tiempo Maná o Alejandro Sanz podrían llegar a ser tan exitosos. Es que así pasaba. Sí. Pero Carlos Guadamuz, que estaba en la radio, que era el director, le gustó, las programó. Es que así pasaba, vos tenías que ir encantando. Como representante disquero, nosotros conocimos a mucha gente de ese tipo. Vos tenías que encantarlo, decirle, oír, date la oportunidad, ahí te mando a escucharlo, oírlo, a ver qué te parece. Y ahí vas vos buscándole. Pero Conrado Pineda, que lo saludamos, él tenía y tiene toda la razón, porque es cierto, decía, el músico, con los primeros acordes vos te das cuenta que es bueno, pero también vos tenés que darte cuenta que vienen épocas que son diferentes. Por ejemplo, un tema con los primeros acordes de Alejandro Sanz, vos no vas a decir es un éxito, porque Alejandro Sanz tiene un estilo de cantar que es musical. Ese tipo tiene una capacidad musical brutal en la guitarra, en la improvisación. Entonces él hace una introducción y un desarrollo. No es como una canción que inmediatamente se va a hacer un Entonces, éxito. está de la mano del arreglista. Del arreglista, exacto. Exacto. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, pero en realidad fue una lucha compleja, una lucha compleja para ambos lados. Pues Así sí, es. se trataba de encantar. Así es. ¿Qué más? Hay gente dice, ¿Hay un demo más? ¿O hay? sí, creo que tenemos otro, dale. No, 3 fueron. No, eso eran 3, ok. Perfecto. Voy aquí entonces con Vamos con- cosas que te delatan. Vamos a poner un segmento de eso. Cosas que te delatan. Si estudiaste en el Goyena, te delatan. Buenos días, aporto un comentario con los refrescos Salazar, Sí. ubicado en la calle central de Las Brisas, cerca de Iglesia Miguel Arcángel. No solamente llegaban los alumnos del Colegio Ramírez Goyena, No. también de la Escuela Nacional de Comercio, hoy Instituto Manuel Olivares, correcto. Se llega a tomar un buen refresco natural, una pieza de repostería y dar una bailadita de un bolero o una balada, dice Félix Pedro Pastora. Bueno, Felipe Pedro Pastora, Sí. este es un bandido zángano Es que se veterano. salía de clase, Sí. ¿verdad? Y que se iba a meter en esos lugares pecaminosos. Ajá. No, es verdad lo que dice. No, es que no solo el Goyena, pero el Goyena era el que tenía, digamos, por quedar cerca, ¿verdad? Posesión. Pero ahí habían concursos de baile, de la música disco en su pleno momento. Omar García. Sí, seguro. Donna Summer, los BG, etcétera. Saludos, Felipe Pedro. Ok, 8765-4966. Hola, buenos días, mis amigos. Saludos para el maestro Tito, Omar y el gran finquero, Osvaldo González. Chocho, Osvaldo González Luna. Sí, reportando sintonía, dice. Oye, es que antes decíamos Osvaldo Luna, ¿no? Sí, Y es Osvaldo es González. Luna. No sé por qué ¿Cómo Luna le es quitan primero. ustedes los nombres a la gente? Buen día, los estoy escuchando desde el barrio Huaspán Norte, Lidia Isabel García, desde el barrio Aprendiendo de la Pasión por la Música. Yo visité, ahí está, otro que la delata, los refrescos Salazar en Las Brisas. Yo estudié en el turno vespertino del Goyena. Aunque don Omar no le gusta escuchar eso, dice, fue en el año 1988, pero no sabía que eran cantantes, por eso aprendo con ustedes sobre canciones de esas agrupaciones. ¿Ve? Lidia Isabel García. ¿Estás viendo, pues? Que no Claro. mentimos. Hacemos 88, una a ver. función social. 1988 dijo. Sí. A ver, era un niño, obviamente. ¿eh? Y los mayores yo miraba pasar a las Sí, chavalas bien. sí. Óyeme, pero era también esto. Ajá. Salían de clase y llevaban otra camisa. una ropa civil, Oh, sí. no Eso lo del hizo color. medio mundo, ¿no? No del color porque, bueno, Sí. vos sabés. Del respeto al colegio también. Pues porque doña Isabel, pues, Isabel, ¿verdad? Lidia Isabel. Fue a bailar también, qué Fue bueno. a bailar ahí al Salazar. Ya llevamos 2 personas Dos personas que delatan. que lo delatan. Cosas que te delatan.
Vamos a hacer un segmento de ese Sí. tipo. Cosas que te delatan si bebiste Oran Crush, por ejemplo, una cosa así. O la bebida San José. ¿Verdad, Juan Hernández? Vamos a hacer otra pausa y regresamos. Vamos a continuar entonces aquí en Pasión por la Música en este miércoles, dando pues el pequeño tributo a don Luis Ramón Urbina, creo que está un poquito alto aquí, a Luis Ramón Urbina, en su fallecimiento pues lamentable. No sabíamos que estaba pues un poco enfermo, parece que esto fue como digamos, de un momento a otro, ¿verdad? Porque los domingos tenía este bonito programa Aurora Nicaragüense en Radio Corporación, y ahí pues oíamos a veces canciones típicas, sobre todo ese era el estilo. Recuerdo mucho que don Luis Ramón Urbina, Omar, lamentó el fallecimiento, hombre, de Paladino, porque mucho sonaba a él los temas de Jorge Paladino, sí. También de el fallecimiento de don Clemente Martínez, el del Trío Nacional. Así que bueno, damos el pésame por este medio a su familia, a Ricardo Ochoa, que lo conocemos, sí, tú lo conociste también, ¿verdad? El abrazo en estos momentos, porque el día de hoy, Omar, es su entierro, pues, ¿verdad? El sepelio, prácticamente, pues, donde él regresa a la tierra, como nos sucede en la vida. Así que bueno, don Luis Ramón Urbina cantó con los Ángeles Indómitos, pero no fue parte del grupo, eso lo vamos a aclarar también, ahora que volvamos, sino que llegó, grabó, pues, y ahí quedó ese éxito, digamos, éxito musical dentro de la historia de los conjuntos del 60 y 70, que eso es lo más importante también, Omar, destacar esto, que está dentro de esa lista. Y vaya, si fue éxito o no, pues es una cuestión de cada quien, pero sí el disco se oyó en algún momento, y ahí está entonces el testigo mudo que sí suena, que es el disco de 45. Nos vuelven a preguntar un oyente, un amigo en las plataformas digitales donde estamos transmitiendo, sí. Cruz, a ver, quiero ver aquí cómo es el nombre de esta persona, que lo que pasa es que a veces ustedes lo mandan en clave. Cruz Silvio, algo así. Que ¿cuál es el nombre del tema de fondo? O sea, el tema de este programa. ¿El de hoy? Sí, el que tenemos, Nico, ¿no? Que siempre pregunta. El fondo musical. El Nico, fondo musical, sí. Del grupo Cadejo, de don Armando Garay. Es un disco de 45 revoluciones por minuto. Exacto, grabado por este grupo. Y que me gustó, punto. Y que te gustó, sí. y perdimos, pues. Porque ese día nos estaba escuchando alguien que nos podía dar la autorización, ¿no? El hijo de don Armando Garay, el doctor Fabricio Garay. Saludamos a Fabricio. Y le enviamos un abrazo, ¿verdad? Que lo escuchen diferido, pero bueno. Pero ya para... acordate que tenemos que hablar con Jimmy Cliff. Sí, para ya cerrar, pues, damos el abrazo a la familia, ¿verdad? A Ricardo Ochoa, ¿verdad? Que pues, un chavalo de medios de comunicación y músico también. Músico. ¿Verdad? El fallecimiento, pues, de don Luis Ramón Urbina, cantautor. Sí. Cantautor, exacto, como tal. Él cantó su propio tema. Del tema, eso que pero importa. No fue integrante del grupo, ¿no? No fue integrante de la agrupación. Él consiguió que lo respaldaran. Sí, entonces casos también que más adelante vamos a citar varios que hubieron. Sí. Porque no solo fue el único. ¿Ya? El que cabeza esto fue Tony Mena con los Bad Boy y Connie. Pero hay otros casos de gente que solo llegó, grabó y se fue. Y ahí está entonces, pues, dentro del, digamos, el material inmenso que hay de la época de oro, de nuestros conjuntos peludos electrónicos del 60 y 70. Descanse paz, pues, don Luis Ramón Urbina. Ok, vamos ahora a hablar de Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, ¿cuándo lo conociste vos? Cuando fui a ver la película Caiga quien caiga. Esa película, sí, increíble cómo vino aquí, ¿verdad? Yo la miré en el cine también, pero estaba como un niño, como decís vos. Pero me llamó la atención porque digo, ese tipo de película. No, pero es que es cierto. En serio, yo dije, esta canción... los niños no los dejaban entrar. Sí, pero cuando yo vi la película, te quiero confesar algo, yo no sabía quién era Jimmy Cliff, tampoco después de ver la película. Admito que fue hasta que llegué a la universidad con otros profesores que comencé a saber quién era Jimmy Cliff, o sea, por qué pensaba de esa manera, por qué cantaba de esa manera, por qué sus canciones eran sociales, sobre temas de Vietnam, sobre temas sociales, sobre temas de
superación, como por ejemplo you can get it if you really want. Es uno de los temas más populares. Pero el tema de la película, Caiga quien caiga, Las calles peligrosas. The Harder They Come, The Harder They Fall. Así se llama la película. Exacto. Y yo no sé por qué vino a Nicaragua, si era un proyecto jamaiquino. Vino y Sí. fuimos a verle y me encantaba cómo sonaban las pistolas. ¡Bam, bam, bam! Sí, bam. era como de vaquero caribeño, ¿verdad? Caribeño. Pero las musicales, creo que la parte, lo que Sí. vendieron ellos, Ajá. me refiero a vender en el buen sentido de la palabra, no, o sea, Sí. la proyección de la película como tal, es la música. Es la música la, Es la que música. la que te lleva a ese tipo de cosas. Porque lo que pasa es que en el caso de Jimmy Cliff ahí, él hace un personaje que él lo puede representar. Él era un tipo que quería que sonara su música. Sí, hombre. Y él hacía cualquier mandado, cualquier cosa para que Con tal de que... Mira qué bonito que nos salió el tema hoy sobre el asunto de poner un éxito Y hacerlo. y hacer un éxito. Jimmy Cliff, si usted no ha visto esa película, véala. Se la recomendamos. Véala, se llama Caiga quien caiga, en inglés se llama The Harder They Come, The Harder They Fall. Sí. Que es cuanto más alto subís, más dura es la caída. La calle viene para Sí, abajo fuerte. así se llama. Exacto. Pero para mí esa no es la mejor canción, aunque me gusta. Me gusta más esa You Can Get It If You Really Want. Esa Bueno, me gusta. En los 80 apareció... Sí, Reggae Night. Reggae Pero Night, fue que es como muy bonito. para modernizar y competir con lo que estaba sonando en los años 80. Sí, sí. Que fue la que estaba- más sonó aquí. Acuérdate que está UB40 con Sí. Rojo Vino, etcétera. Pero me preguntaste cómo lo conocí. Ajá. Después, ya siendo miembro de Bob Marley. Sí, Parte de la él agrupación Peter Tosh, él fue pionero. Jimmy Cliff Jimmy y Cliff, Bob Marley. Bob Marley y Peter Y a- Tosh son los Pero primeros. aquí Peter es el que menos suenan y era uno de los más uno de importantes los más dentro de la banda importantes. de los Railers. Sí, de Bob Wailers. Marley. Sí, de Bob Marley, claro. ¿Ya? Sí, acuérdate que hay contradicciones sobre quién debería tener el verdadero mérito, pero es que en realidad la estrella era Bob Marley. Pero es que la estrella fue Bob Marley, ya lo saben. Sí. Ahora, lo que hizo Peter Tosh fue, se juntó con Mick Jagger, ¿te imaginas? Es que Ya sabes, el sonido de los Stones con esto fue muy bueno. Sí. Y los Stones empezaron incluso, Omar García, a sonar un poco más tirado al sonido jamaiquino. Fíjate, una combinación rara Es que hay que del recordar- blues y el rhythm and blues. hay que recordar la conexión que tenía Jamaica con Gran Bretaña. Se habían liberado, También, se habían independizado y Sí. tenían una lucha por hacer, ¿cómo te diría yo? Por su autodeterminación. Claro. Y por eso es que tenía una conexión con Reino Unido. Por eso en Reino Unido conoce muy bien a Bob Marley. Y UB40 se ve influenciado con eso y saca su Por propio- supuesto, por su- supuesto. su Y el propio sonido disco. incluso de bandas como Sting, el Elton John y otros agrupaciones inglesas, como por ejemplo Duran Duran, tenían bastante aire al sonido jamaiquino. Ujú. Si no, basta escuchar la música y ahí van a entenderlo. Sí, exacto. Exacto. Eso tenía. Bob Marley vino aquí a Nicaragua, ¿no? En los 90. No, hombre, Bob Marley Que murió fue en el 80. 79, No, 80. que vino aquí. No. El que vino fue Ok, Jimmy Cliff, digo. Jimmy Cliff, Jimmy Cliff, para el no cierre vino. de campaña. Para el cierre de campaña en los Sí, años 90. hombre. Y eso está en la ¿Cómo historia. tronaba esa plaza Sí, con eso- ese sonido? Eso está en la historia. Sí, hombre. De lo Sobre que es. todo me gustan estas agrupaciones porque fíjate que andan dos bajistas, varias guitarristas. Sí, no es un grupo de 4, 5, 6, no. No. Una agrupación con varios ¿Sabes qué? percusionistas. Pero ¿sabes qué fue lo interesante? Las coristas. Ah, Sí, sí. es que acordate que estaba la influencia de The Wailers, que es la esposa de Bob Marley, y toda la gente, y él tenía unas coristas, pero Es extraordinarias. que la 4 música, mujeres. la música de ellos está hecha para eso. Entonces Sí. ellos andan los coros ahí en vivo. Es gospel, es religioso, Gospel, es lamento. exacto. Entonces, todo eso tiene sentido musical. Acordate que ellos mucho utilizan lo del Rastá. La Rastafari. Rastafari. Ajá, correcto. Entonces para ellos cantar es algo especial. No es ir a matar un chivito como tal. Sí. No, sino que ellos se ponen en escena, hombre, y duraba más de una hora y pico, casi 2 horas fue. ¿Qué cosa? El sonido de él, la presentación de él. Ah, pues claro. No son 3, 4 Sí. cancioncitas. No. Estos se tiraban 1 hora, 2 horas sin parar. Y ya Jimmy Cliff aquí era súper conocido, principalmente por lo que dice Tito, por la película. Aquí Sí. Jimmy Cliff lo conocimos por Caiga quien caiga. En ese tiempo, los chavalos les gustaba ir al cine para ver aventuras. Y era una especie como de pistoleros, pero caribeño. Era una cosa extraña. En bicicleta, Jimmy Cliff todavía tenía pelos ahí, porque Fíjate estaba que- chavalo. por supuesto. Sí. Por supuesto.
Además, fue bien montada la película. A mí me encantó Sí. cuando la vi, fíjate. Sí. Me Fíjate encantó. que para la gente que le gusta el cine, Sí. tiene que ver Caiga quien caiga. Tiene que verlo. Y si le gusta la música, con mucha más razón. Sí, el sonido, hombre, Sí. ya estaba el sonido famoso CinemaScope, ¿no? Sí, claro, ya estaba en colores, ya era un poquito en No, no, colores. pero el audio. Ah, sí, el audio. El ya audio era un bueno, la música sonaba bien. Un buen surround, le Sí. escuché. Sí, fíjate que dice Jimmy Cliff, que dice que él no pensó que iba a ser algo importante en el cine. Dice, una peliculita, no hay problema, voy a participar. Pero dice que él sintió la fama y sintió que había un poquito de mayor nivel que la música, que Sí. lo del cine. Cuando miró en los buses de dos niveles que hay en Londres, Sí. miró los grandes El cartelones. cartelón. Ah, la iba Jimmy Cliff, Sí. caiga quien caiga. Con la Y él se pista. sentía... Oye, pero- a mí me gustaba mucho, siempre me gustó, hombre, qué lástima. Quise conseguir el cartelón como tal. El afiche. Voy a ver Ajá. si lo consigo ahora con esto del No, internet. lo puedes conseguir, sí. Mira, me gustó los grandes pistolones. Sí, de Jimmy Cliff. Pero después Jimmy Cliff se despegó de esas historias. Fíjate que eso le ayudó como peldaño para ser exitoso. Claro. Luego vinieron todos los conciertos y su estilo de vivir su vida. Porque Sí, hizo canciones, como te digo, a Vietnam, canciones sociales de superación, porque él venía de la pobreza extrema. Bueno, Y eso ayudó me gustó mucho, ahora lo veo todo claro. Ah, I can see clear pero now. recordá que ese es de Johnny Nash. Sí, El Johnny sí. Nash en 1972 Sí. hizo I Can See Clearly Now. Pero en 1993 Jimmy Cliff Vuelve- hace su versión y... Por eso te estoy diciendo, pero Sí. a mí me impactó mucho la de Jimmy Cliff. Sí. La de Johnny Nash, sí, pero cuando se le escuché con Jimmy Cliff, Claro, porque subirle ya el llevaba volumen. sus coristas. Claro. Y Johnny Nash, lo único que tenía Johnny Nash de reggae era la conexión con Bob Marley, porque él le ayudó en algunas producciones. Entonces Johnny Nash dice, voy a hacer una canción de este tipo y le voy a meter un poquito de lo que he oído a Bob Marley. Pero cuando vos mirás a un representante de Jamaica con sus coristas cantando, ahora lo veo claro, vos te quedas Vamos a con esa. recomendarle a los amigos que nos escuchan y Esa nos no, ven. recuerden, esa no es de Jimmy Cliff. No es de Jimmy Cliff, pero la versión de él fue espectacular. claro, sí. Vean, busquen los videos donde está Bob Marley y van a ver, ahí está Peter Tosh y ahí está Jimmy Cliff. Sí, y Jimmy Cliff participó después en otras películas. Porque Sí. aquí hay un amigo que me dice, saludos a todos los del programa. En Sí. una película de Steven Seagal aparece cantando en una escena de película. Correcto. Sí, lo invitaron a varios. Con Steven Seagal, exacto. Sí. Pero salió así Sí, rapidito. digamos, ¿cómo Sí. le llaman eso? Extra. Le llaman cameo. Cameo. Sí, son cosas de segundo. Cuando sos importante y pasás por ahí. Aquí está hablando Vos con podés hacer un hablando cameo. con un cameo, ¿viste? Sí. Saludos, ¿podrías decir nuevamente el nombre de la película? Se llama en español Caiga quien caiga. En inglés se llama The Harder They Come, The Harder They Fall. They O sea, fall. por más alto que lleguen, Más duro va a rápido, ser el ajá, pencazo. sí, exacto. Más o menos mi traducción nica. Eso sería. ¿Qué más? Buen día, Tito. ¿En qué año llegó a Nicaragua Jimmy Cliff? En el 90. 90, Cierre de cierre de campaña, campaña, del hombre. FSLN. ¿Sí? Claro. Viene con un pañuelo, con una cosa y fue espectacular. Cantó en la piñata también. Sí, creo que Pero yo lo recuerdo en la plaza. Bueno, vos lo recordás en la plaza, Sí, pero creo hombre. que él cantó en la piñata. Si no me sé. dejan entrar en la piñata. Pues estaba muy chavalo. Eso es. Ahí en la plaza era pública y Sí. gratis. Ok, cerramos entonces. Bueno, Tito. Les agradecemos pues a nuestros amigos. Recuerden, cada semana por lo menos procuramos estar en 2 programas o en 3 programas. Si hay más que hablar, hablamos, ¿verdad? De no, solo miércoles y viernes, viernes, pasión. pero a veces comparamos. Y los jueves son comparemos. Sí, pero No estamos comparamos. hablando de música. Están invitados. Están invitados todos a participar y a Exacto. sugerirnos. La sugerencia de ahora es de Nes Maltés, fíjate. Nes Maltés me hizo esa sugerencia y ya había tenido otra sugerencia también. La teníamos en la lista y esa vamos a comparar esta semana. Así que gracias, pórtense bien.